buenos días a todos. Les damos las gracias por sumarse una vez más a este ciclo de primeros pasos en sustentabilidad y la bienvenida a aquellos que se suman por primera vez a uno de estos encuentros. Mi nombre es Santiago Lubián y trabajo en la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de Construcción. Desde el área en la que me desempeño, investigación y desarrollo, entendemos que una industria verdaderamente sustentable debe pensarse desde las particularidades de cada región. En un país tan extenso como es el nuestro, vamos a encontrar muchas experiencias y casos que recogen lógicas propias de cada lugar y, bueno, claro está, la clave está en empezar a repensar la construcción a través de estos casos. Es por eso que elaboramos ya hace el año pasado esta iniciativa de primeros pasos en sustentabilidad para presentar distintas experiencias con una serie de encuentros abiertos a toda la comunidad de la construcción para considerar la sustentabilidad no solo en las etapas de diseño, sino también en la construcción, en la ejecución de las obras y en el día a día de nuestros edificios. En este tercer encuentro de nuestro ciclo sobre viviendas sustentables, vamos a contar con la participación de Hernán Baulo de Arampé, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Federico García Zúñiga, de la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes, también conocida como ANDIMA. En dos paneles van a hablar de la configuración de viviendas sustentables en el marco del proyecto de la vivienda social en Argentina, y por otro lado vamos a estar viendo también rehabilitación energética en viviendas ya construidas. Antes de comenzar, voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Hernán Baulo de Arampé es arquitecto y magíster en nuevos modelos energéticos, arquitectura agroclimática y espacio urbano habitable por la Universidad Internacional de Andalucía, con estudios de posgrado y especialización en el área de ciudades, clima y energía. Trabaja con la promoción de procesos de innovación en políticas públicas y la implementación y gestión de programas en favor de la transición en ciudades de la planificación, diseño, construcción y operación hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible local en la Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, como les había comentado anteriormente. Ha realizado diversos estudios y consultorías relativos a recursos y energía en el sector edificios, con diferentes especialistas del área para el sector público y privado. Por su parte, Federico García Zúñiga es arquitecto y magíster en Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas. Es profesor titular de Procesos Constructivos y de Producción de Obras en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, donde es director del área de Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión. También ha dictado clases de grado y posgrado en diversos congresos, jornadas y seminarios en universidades argentinas y del exterior en el área de gestión, tecnología y sustentabilidad. Desde el año 1996 ha sido Project Manager de grandes obras de arquitectura, tales como el proyecto y la dirección de obra del Estadio Ciudad de La Plata, el proyecto del Centro Cultural del Bicentenario, el Centro Cultural Kirchner, y del Museo del Bicentenario, y la dirección de obra de la segunda etapa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, entre otros. Es Envision Sustainability Professional y SQL Assessor y ha participado en numerosos proyectos bajo normas voluntarias de sustentabilidad y eficiencia energética, entre los que se destacan el edificio anexo de la legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene certificación LEED Gold, y los edificios Tango y Pampero para la firma SC Johnson & Son de Argentina, certificación LEED Gold también. Desde el año 2017 es consultor técnico de ANDIMA, la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes, que está integrada por las empresas productoras y comercializadoras de lana de vidrio, poliestireno expandido y poliuretano. Por último, le quiero dar las gracias a las marcas que nos acompañan, Rotoplas, Knauf y Tecnoperfiles, que apoyan este ciclo de primeros pasos en sustentabilidad. Ahora sí, vamos con la primera presentación. Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Te paso la palabra. Bueno,
Buenos días, no sé si se escucha bien ahí, Santiago, vos me... Perfecto, perfecto. Feedback, gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero quiero agradecer obviamente a la Cámara Argentina de Construcción y en especial a la Escuela de Gestión por el espacio para contar nuestras cosas en este ciclo. Y por supuesto a las autoridades del Ministerio de Ambiente, y en particular a la Secretaría de Cambio Climático y a la Dirección Nacional de Cambio Climático. Yo tengo una breve presentación que, a ver si tengo posibilidad de empezar a compartir. Voy a ir... Bueno, ¿se ve bien ahí? Perfecto, Hernán. Perfecto, bueno. Bueno, en principio, y un poco también con perdón de Santiago y los organizadores, voy a proponer hacer un poco una deconstrucción del título del encuentro, ¿no? Emulando un poco a Darío Stanrider, ¿no? Como desadjetivando un poco la cuestión de vivienda sustentable. Y me parece, esto no porque yo sea un purista del lenguaje, sino porque todo esto sucede en el marco de una transición que de alguna manera nos acontece con acciones directas o indirectas, es decir, no es una opción diferencial, es decir, en términos de infraestructura no constituyen como acciones aisladas de labeling o royalty para el desarrollo de productos, sino que se dan en el marco de una agenda vinculada con la transición de modelos convencionales. Bueno, me voy a hablar un poquito del marco del que contaba, digamos, contar algunos de los criterios que tienen que ver o hacen a la sustentabilidad en el campo de infraestructura y la vivienda, y después, digamos, a través de un proyecto específico, contar con un programa para poner un poco en escena con un ejemplo sobre acciones en el marco de la transición energética, y en este caso implementadas desde la demanda, es decir, en el hábitat construido. Y me parece también que es un buen ejemplo para contar de alguna manera también cómo un programa específico de I+D, que también nace en parte desde el aparato científico-tecnológico, es llevado a un programa nacional y con el cual, digamos, se propicia el desarrollo de políticas públicas para el sector, ¿no? Entonces, como contaba anteriormente, esto se da en un marco en el cual, a partir de una serie de acuerdos internacionales que han sido rubricados por leyes nacionales, van marcando una agenda. En principio ahí aparece la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y después agendas sucesivas con objetivos y fechas, digamos, de cumplimiento, relacionadas más en este caso a partir del Acuerdo de París con metas en términos de cambio climático, ¿no? En cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto contemplando que, digamos, 2/3 de las emisiones globales son de dióxido de carbono y que más del 70% de las emisiones se producen puntualmente en las ciudades, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuáles son los criterios, digamos, ¿no? Como para conformar, o los aspectos, en el caso de la vivienda, criterios y estrategias principales, digamos, en el marco de desarrollo sostenible, que debe incorporar la vivienda? Que seguramente
seguramente no. O sea, en este sentido, estos criterios tienen además claramente implicancias en lo local y en lo regional, ¿no? Entonces, como primera cuestión, uno podría pensar que el primer escalón está vinculado con el clima, ¿no? O sea, con cumplir con el objetivo de proyectar y construir la vivienda imbricada en el marco climático ambiental adecuado. Entonces, se plantea de esta manera como el escenario y los objetivos de cumplir. Podríamos hablar de eficacia en el desarrollo del modelo con relación al modelo de base, ¿no? Con las cuestiones básicas que hacen en el marco del contexto, ¿no? Como contemplar los aspectos pasivos, ¿no? Ahí, en este sentido, es clave digamos, los criterios de diseño bioclimático, ¿no? Es decir, cómo proyectar ese edificio o esa vivienda en torno del clima y del marco ambiental local, específico, ¿no? Ese sería como un primer escalón posible. Segundo, pienso que podría estar relacionado con el consumo de energía, ¿no? O sea, el consumo de manera racional y el incremento de eficiencia para obtener, digamos, en estos términos, obtener el máximo de los recursos disponibles para un igual servicio y calidad con menor o igual cantidad de recursos, ¿no? Entonces, ahí el incremento de la eficiencia energética en los sistemas activos de estas viviendas o estos edificios, el uso de artefactos eficientes y la aislación térmica de estos edificios, que es un tema que luego mi compañero probablemente vaya a desarrollar más de manera más profunda, pero que es clave, obviamente, en este marco, en el marco de la vivienda, pensando que dentro de la canasta, digamos, de consumo de energía de la vivienda, más de un 60% está asociado al acondicionamiento térmico. Entonces, esa configuración previa del diseño de las viviendas o edificios en el marco climático y el uso de las aislaciones configuran un primer y segundo escalón, pienso yo, de el desarrollo de un proyecto imbricado en el marco del desarrollo sostenible. Tercero, probablemente el uso, la generación de energías limpias, ¿no? O sea, digamos, dada la demanda existente, facilitar parte de la provisión de energía mediante la generación de energía limpia. En este caso, sistemas descentralizados, ¿no? La posibilidad de la generación de energía en el marco de generación distribuida. Y por último, digamos, esto, digamos, el aspecto final que define, porque finalmente los edificios están constituidos, desarrollados y construidos para el uso de las personas, digamos, los aspectos sociales, ¿no? Que son claves también en cuanto a los patrones de producción, las pautas generales de consumo y uso, y el desarrollo de buenas prácticas, digamos. De nada sirve generar un edificio incorporando todas las pautas que anteriormente mencionaba, si uno no digamos, forma de alguna manera o concientiza sobre el uso racional y eficiente de los recursos en general, ¿no? Recursos y energía. Bueno, en este marco, digamos, lo que quería contar es un poco un proyecto específico, que es un proyecto que escala de aplicación nacional vinculado con la vivienda social en Argentina, que es el proyecto GEF, de eficiencia energética y energías renovables en la vivienda social, que constituye de alguna manera un hito en el marco de la transición de estos modelos convencionales hacia viviendas que podríamos llamar, se enmarcan en el modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, los organismos que participan en la implementación de este programa, digamos, los fondos son de la Global Environment Facility,
con la implementación local. La agencia de implementación es el Banco Interamericano de Desarrollo, y coejecutado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Entonces, este programa se estructura a través de estos 5 componentes. Digamos, hay un primer componente que está relacionado con el piloto, que es la construcción de los prototipos. En segunda instancia, un proceso de, una vez construidos los prototipos, un monitoreo de esos prototipos. Como tercer paso, la elaboración de nuevos estándares, digamos, vinculados con los resultados de ese monitoreo, y 2 componentes más vinculados a la capacitación, en este caso, la capacitación en el marco de fortalecimiento de capacidades locales, digamos, tanto en términos de recursos humanos del sector público y fortalecimiento del mercado local, ¿no? En términos de eficiencia energética, energías renovables. Y por último, difusión de resultados de la implementación del programa. Bueno, los objetivos, ¿no? El objetivo principal del programa es reducir el consumo de energía y con esto las emisiones de gases de efecto invernadero del sector residencial, en particular de la vivienda social en Argentina. Digamos, esto no puedo dejar de mencionar, digamos, la importancia del consumo dentro de los usos finales de energía en Argentina. El sector residencial es un fuerte consumidor, digamos, de energía, ¿no? Cerca del 26% de los usos finales se destinan a la vivienda, y si uno suma, digamos, el sector comercial y público, que contempla también edificios, eso es bastante más de 1/3 de los usos finales de energía destinados a los edificios, ¿no? Ahí la importancia en el consumo, entendiendo también la matriz energética local, ¿no? Con una oferta interna de energía fuertemente basada en hidrocarburos, ¿no? Cerca del 87-89%, y con una generación eléctrica también con un fuerte componente térmico basado en combustibles fósiles, ¿no? Un poco más del 60%, principalmente la combustión de la quema de gas natural para la generación de energía eléctrica, ¿no? De ahí la importancia de la reducción del consumo de energía de las viviendas. En este caso el programa contemplaba, digamos, un target, un objetivo, una línea de al menos un 32% del consumo de la energía en estas viviendas, que bueno, a través de varios estudios y modelizaciones que hemos hecho con especialistas, se ha verificado reducciones mucho mayores a estas, ¿no? El objetivo específico del programa es elaborar estándares mínimos, incorporando medidas, en este caso de diseño bioclimático, eficiencia energética y energías renovables para la construcción de las nuevas viviendas sociales en el marco del Plan Federal, Plan Nacional de Vivienda, a partir de los resultados obtenidos a través del monitoreo de estos conjuntos de vivienda. Bueno, el piloto, que es el primer componente, es la construcción entonces de las viviendas. Se realiza en 6 zonas bioclimáticas, esto en base al mapa de la norma IRA 11603, que ahí se ve la imagen con la clasificación bioambiental. Digamos, tomando como referencia, para esto se hizo un análisis de representatividad bioambiental, porque lógicamente es muy difícil poder desarrollar y financiar el proyecto de manera extendida, con lo cual se hizo un análisis para identificar puntos clave representativos por región bioambiental. Esto toma, digamos, superpuesto sobre el mapa político, se desarrollan en 8 provincias del país, ¿no? Formosa, Tucumán, Salta, Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego. Ahí aparecen las provincias y las localidades y las zonas
dentro del mapa de las regiones bioambientales a las que pertenece cada una de estas localidades. En algún caso vemos que se repite, pero claramente tiene que ver con cuestiones más vinculadas al clima. Por ejemplo, no sé, la zona 1A y Formosa es claramente un clima cálido húmedo, o en el caso de no sé, Buenos Aires, que es un clima templado, cálido, actualmente bastante húmedo también, pero hay diferencias también en relación a climas más, dentro de esa misma zona, climas más, comportamiento más continental, llamémosle, con más amplitudes térmicas, menor humedad relativa. De esta manera, digamos, se va configurando los puntos o locaciones para el desarrollo del programa, y a partir de eso el diseño de los prototipos específicos para cada localidad. Entonces el programa son estas 8 localidades, son 16 viviendas, digamos, el piloto son 16 viviendas por localidad que conforman una manzana, en grupos de 4, o sea, cada una de esas 4 pequeños subgrupos de viviendas van incorporando diferentes criterios que aportan a la sustentabilidad, ¿no? Estas viviendas requieren de instalaciones específicas para el monitoreo de los consumos energéticos, que se va a desarrollar posterior a la finalización de las obras, durante un año, ¿no? Para tener datos maduros como resultado del uso de recursos y energía en las viviendas. Como contaba, son 4 viviendas por categoría, y van incorporando de forma incremental medidas de eficiencia energética, energías renovables y diseño bioclimático. Esos conjuntos digamos, los subconjuntos de 4 viviendas también responden a 4 orientaciones diferentes. Esto claramente es clave en relación al aprovechamiento pasivo de la energía solar, ¿no? Bueno, ahí se ven un poco las imágenes del desarrollo de los prototipos y la variación, ¿no? Uno claramente con la imagen puede ir viendo las diferencias en general con lo que han sido tradicionalmente el desarrollo de los prototipos de vivienda social. Es un prototipo que por lo general se ha repetido a nivel nacional, con pequeñas o muy poco significativas variaciones en cuanto al diseño y la construcción, ¿no? En este caso, logra verse un poco cómo van imbricándose en el ambiente, digamos, estos prototipos más relacionados con las cuestiones locales, sobre todo el clima, ¿no? Bueno, ahí se ve también un poco un cuadrito que refleja de alguna manera, de acuerdo a cada categoría, las variables que se consideraron en el desarrollo y diseño de los prototipos, en cuanto a nivel de aislaciones en paños opacos, digamos muros y techos, el incremento sobre lo que se toma como línea de base o vivienda de referencia, que tradicionalmente dentro de la IRA 11.605 esa vivienda, digamos, verificaba el nivel C, digamos, con un comportamiento en cuanto al intercambio de energía relativamente bajo. En este caso las categorías 1 y 2 se incrementa al nivel B de la norma IRA 11.605, y en las categorías 3 y 4, digamos, los otros conjuntos de 4 viviendas, incorporan no A, sino un promedio entre nivel A más B sobre 2. Aparte de esto, digamos, ahí se menciona también digamos, cuáles de estos prototipos incorporan el diseño basado en pautas y estrategias de diseño bioclimático, sistemas solares pasivos para acondicionamiento térmico, sistema solar térmico, en algunos casos digamos, los sistemas de renovables que incorporan estas viviendas, digamos, en
las 8 locaciones son solar térmico y fotovoltaico para generación distribuida. En algunos casos, obviamente, estos sistemas solares térmicos pueden ser pasivos, y otro como el que se ve ahí, que es el prototipo de Ushuaia, obviamente serán sistemas forzados, determinados por el clima, ¿no? Básicamente. Este cuadro muestra también un resumen que parece interesante. También creo que acá después el compañero de Federico va a ampliar más sobre el tema específico de aislantes térmicos, pero se definen en particular sistemas constructivos específicos para cada una de estas locaciones, y que en este caso también constituyen una instancia interesante para la prueba del comportamiento de estos sistemas. Ahí en el caso de Formosa se menciona el caso de construcción tradicional. En ese caso de construcción tradicional referimos a, digamos, ladrillo hueco del 18 con doble revoque en ambas caras, y la aislación se pone del lado de adentro con una placa de roca de yeso interior, ¿no? O sea, con lana mineral y placa de roca de yeso. En el caso de Salta es tradicional, pero con un sistema exterior de aislación tipo AIFS, y también paneles con núcleo de PS y malla. En el caso de Tucumán se prueban modelos construidos con hormigón celular curado en autoclave. Junín y Buenos Aires, la locación de Buenos Aires es anterior, cambió, pero en estos casos las pruebas en cuanto a los sistemas constructivos son de steel frame, que en este caso el sistema permite alojar, digamos, dado el sistema constructivo, alojar una buena cantidad de aislante térmico. En este caso el panel sándwich lleva lana mineral interior. En el caso de Zapala, entramado de madera. En Rawson, paneles tridimensionales de hormigón con EPS, y en Tierra del Fuego, steel framing también. En algunos de estos casos, estas cuestiones también están vinculadas con los aspectos sociales o más relacionados con las capacidades locales para la construcción y desarrollo de estas cuestiones, ¿no? Claramente en la Patagonia hay una tradición mayor de la construcción en seco, ¿no? Que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? A través de la vivienda de pioneros, y además es un sistema constructivo que, dadas las características climáticas, funciona en ese caso mejor. Digamos, es un clima en el que se requiere acondicionamiento térmico prácticamente todo el año, con lo cual un sistema de baja admitancia que permite probablemente una entrada en servicio de calefacción de forma muy rápida es más adecuado que tener mucha masa o inercia térmica en la envolvente y tener que hacer un consumo de energía muy grande para calentar este interior. Bueno, la etapa de monitoreo, digamos, una vez terminados la construcción de estos prototipos, digamos, los resultados del monitoreo de estos prototipos, de los nuevos prototipos, van a ser comparados con un grupo de control, que es lo que establece como la línea de base, que es ese modelo convencional con el que habitualmente se construye la vivienda social, y que está constituido por 640 viviendas, ¿no? No cuentan con las medidas ni de diseño bioclimático, ni eficiencia energética, ni energías renovables. La etapa de monitoreo, además de lo que se menciona ahí, digamos, consumo anual promedio de energía eléctrica, gas natural de red, gas envasado, en el caso de que en los casos en que no hay red y se alimentan por GDP, emisiones anuales asociadas a los consumos energéticos, estas actualizaciones, ¿no? De acuerdo un poco también a la matriz energética en ese momento, consumos energéticos desagregados, digamos, un poco cómo es específicamente la canasta de consumos energéticos por vivienda, digamos, que parte va específicamente calefacción y refrigeración, el consumo en cocción de alimentos, agua caliente sanitaria, iluminación y electrodomésticos.
y condiciones de confort interior a través de auditorías higrotérmicas, es decir, con data loggers, también el monitoreo interior de aire, temperatura y humedad. Y sumado a esto, como decía, en cada caso también se van a obtener datos específicos de clima a través de una pequeña estación climática en cada una de las manzanas para tener datos in situ, ¿no? Bueno, el componente 3 es relativo a la elaboración de nuevos estándares, ¿no? Digamos, la vivienda social está regulada en el marco de los estándares mínimos para construcción de vivienda social, es el reglamento digamos, con el cual se ejecuta la vivienda social, que ha tenido ya algunas actualizaciones en 2019, el proceso de implementación de este programa, pero como veíamos, digamos, este programa permite a través de el desarrollo de estos prototipos, la construcción y la prueba de diferentes prototipos y su comportamiento frente al clima, obtener una gran cantidad de datos para el desarrollo de nuevos estándares, ¿no? Vinculados con estas cuestiones y establecidos en términos de costo-efectividad de cada uno de estas medidas. En términos de fortalecimiento en el marco del programa, fortalecimiento de capacidades locales, se han desarrollado y se desarrollan estudios de diagnósticos de la situación del mercado, incluyendo la identificación de las necesidades de fortalecimiento de las capacidades, áreas de vacancia, en la investigación, como así también en los contenidos para formación técnica y profesional. Ahí se han desarrollado en el marco del programa varias capacitaciones y se encuentran programadas otras capacitaciones, digamos, dentro de la cadena de valor en general que atiende a la vivienda social, o sea, en el marco del programa, formaciones de procesos de capacitación específicamente para profesionales del área, en términos de formación técnica concreta, por ejemplo, sobre sistemas que aporten a herramientas para la planificación y diseño de la vivienda, como sistemas de simulación dinámica y contenidos específicos para profesionales, también para el personal de obra, ¿no? Como el desarrollo de capacitaciones específicas sobre la implementación y uso de los sistemas constructivos, asimismo sobre los sistemas que incorpora el programa de renovables, digamos, con la posibilidad de que los oficios también migren hacia nuevas habilidades, sobre todo en los dos sistemas que tienen también como bastante digamos, facilidad para ser tomados por gremios específicos de obra, ¿no? El caso de la solar térmica, probablemente muchos plomeros que trabajan en obra pueden fácilmente adquirir nuevas habilidades para el mantenimiento e instalación de estos sistemas, y lo mismo los electricistas de obra en cuanto al sistema de generación fotovoltaica. Y finalmente el programa incluye, digamos, el último componente vinculado a la difusión, y en el marco de esto se han desarrollado algunos eventos, como el que se muestra ahí en pantalla, y el desarrollo también de talleres, la web de construcción sostenible que está dentro de la web del Ministerio, y la publicación de material de difusión sobre diseño y construcción sostenible, en el cual se han elaborado manuales y trabajos específicos relacionados con tanto centros de generación distribuida como procesos más vinculados a estudios específicos vinculados al tema de materiales, como pruebas
con metodología de ciclo de vida para materiales vinculados a la construcción de estos prototipos, ¿no? Bueno, y finalmente resumir que esto, digamos, el programa en el marco, digamos, de cambio climático atiende un sector claramente vulnerable al cambio climático, con esto reduce el riesgo. Es un programa que, en cuanto a la posibilidad o el potencial por su escalabilidad, es muy significativo, digamos, estas medidas tomadas sobre el sector residencial de manera aislada tienen alguna diferencia con la posibilidad de implementación de una política desde la vivienda social, en el cual la construcción es masiva, ¿no? A través de un gran volumen de viviendas, y esto permite acciones claras de mitigación del cambio climático, es decir, esta acción desde la demanda, la construcción de grandes volúmenes de vivienda que reduzcan el consumo de energía convencional y en algún punto también responden en cuanto a la adaptación en términos locales, ¿no?, del cambio climático, mejorando estas infraestructuras con, tanto a través de las aislaciones, digamos, ¿no?, como decir, viviendas con mejores aislaciones que van a responder mejor al clima futuro, como en el caso de los sistemas descentralizados de energía frente a los sistemas de generación que podrían ser podrían ser vulnerables frente al cambio climático en relación al clima futuro, ¿no? Digamos, bueno, muchas gracias, quería agradecer. Finalmente, esta es la presentación. Bien, Hernán, muchas gracias. Vamos a estar retomando algunas consultas que fueron llegando en chat sobre el final. Y para darle continuidad a este encuentro, vamos a pasar directo a la presentación de Federico. Bueno, gracias Santiago. Bueno, antes que nada quería, por supuesto, agradecerte a vos, a Sebastián Orrego, de la Escuela de Gestión de la Construcción, de la Cámara Argentina de la Construcción, en nombre de Andima, y por abrir estos espacios que creo que son interesantes y se van a terminar enriqueciendo aún más cuando podamos entrar en preguntas. Voy a compartir, a ver si no funciona, vos me avisás si pasan las diapositivas. Vale, ahí lo vemos. Ahí lo Y ven. bueno, te aviso cuando. ¿Ahora no pasó? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, bárbaro. Sí, está funcionando. Bueno, un poco el tema que queríamos charlar hoy tenía que ver con la rehabilitación energética de viviendas, un poco una cuestión particular dentro de la cuestión de la eficiencia energética y de la sustentabilidad en el marco de la vivienda pública, de la vivienda privada, que creo que son todos temas de interés un poco para la Cámara de la Construcción y para todo el público en general. Yo represento a la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes, que es ANDIMA, que es un poco, como nos decía Santiago al principio, representa a los industriales y comercializadores de materiales aislantes térmicos, como la lana de vidrio, el poliestireno expandido y el poliuretano. El esquema de la charla un poco, vamos a hacer una pequeña introducción, después vamos a ver algunas cuestiones de cómo consumimos la energía en una vivienda, un poco el sector de la construcción y cuáles son las oportunidades que hay de ahorro en ese marco, algunas estrategias en obra nueva y obra existente, de algunas soluciones posibles para la mejora de la envolvente, algunas soluciones incluso más integrales, y hablar de algunas cuestiones también desde el punto de vista de la economía y cómo se comporta un poco el sector de la construcción, ese esquema procíclico que tiene el sector, que lo vamos a ver en particular, y bueno, algún cierre y conclusiones, y ahí abriremos un poco a las preguntas. Como para introducir un poco la charla, algunas cosas, como decía Hernán, las profundizaremos, algunas otras las reiteraremos. Un poco me gusta en el marco de estos procesos de transmisión, ¿no? A veces ir hacia adelante y volver, un poco yo lo llamo en el grado el paso de comparsa, ¿no? A veces dar 2 pasos para adelante y 1 para atrás para rever algunas cuestiones y así poder de alguna manera seguir avanzando. Pero cuando vemos un poco a nivel de los medios, que a veces es un poco nuestra primera relación con algunos de estos temas que estamos charlando en el día de hoy, vemos que hay
muchísima información, ¿no? Cuestiones de que se nos habla de, a veces en este orden que deberíamos seguir, y que un poco planteaba Hernán recién, a veces se nos habla, se nos empieza a hablar por el final de energías renovables, o a veces por el medio, de cuestiones que tienen que ver con la eficiencia de los artefactos o los sistemas activos en las viviendas, pocas veces de las cuestiones pasivas y mucho menos de las cuestiones bioclimáticas. Pero bueno, son temas que se van de alguna manera retomando en el tiempo y sobre todo en la actualidad con las cuestiones de la escasez energética por la guerra en Europa y la elevación de los costos de la energía, son todos temas que de alguna manera están muy en la agenda. Sin embargo, cuando empezamos a poner blanco sobre negro, empezamos a revisar un poco las cuestiones, también empezamos a ver de qué manera consumimos la energía en nuestro país, cuáles son los principales sectores, en dónde se consume. Y si seguimos profundizando el foco, también hay mucha información que procede de muchos de estos estudios, como que que se desarrolla desde el Ministerio de Ambiente, en de qué manera consumimos dentro de nuestras propias viviendas la energía para los distintos usos para la que la requerimos, es decir, para la climatización, que es un porcentaje muy fuerte, como decía Hernán, pero también para otros aspectos como el agua caliente sanitaria o todo lo que tiene que ver con los electrodomésticos. En ese sentido, un poco desde Andima lo que hicimos fue una especie de síntesis, a veces nos interesa por ahí como ir un poco a la cuestión más conceptual, y de alguna manera poner en claro un poco en números algunas de estas cuestiones que creo que también se charlaron en la presentación anterior, ¿no? Un poco del orden de 1/3 de la energía la consumimos desde el sector residencial, comercial, desde los edificios de alguna manera, ¿no? Y si profundizamos un poco en la imagen y vamos a ver dentro de una vivienda cómo consume energía en esos hogares, básicamente tenemos alrededor de 1/4 de la energía que se consume, y cuando hablamos de energía hablamos de electricidad y gas indistintamente, ¿no? Alrededor de 1/4 de la energía de una vivienda se consume en el agua caliente sanitaria, que utilizamos para bañarnos, para lavar los platos, etc. Otro cuarto aproximadamente tiene que ver con los artefactos del hogar, artefactos de gas y eléctricos como el horno, la heladera, el televisor, la iluminación. Pero alrededor del 50% del consumo tiene que ver con la climatización, es decir, la refrigeración en verano y la calefacción en invierno, que es realmente el punto fuerte del consumo de energía en los hogares. Y las posibilidades de ahorro y de mejora en las condiciones de consumo de cada una de esas partes de la torta, de alguna manera en lo que tiene que ver con el agua caliente sanitaria podemos generar un ahorro importante, pero dentro de 1/4 de la torta, ¿no? Sobre todo si se complementan con sistemas más eficientes como calefones sin piloto y la utilización de energías renovables para el calentamiento de agua, como los calefones solares o colectores solares. En el marco de los electrodomésticos, que es un cuarto de la torta donde ya hay un cierto avance, sobre todo en lo que tiene que ver con el etiquetado y el cambio sistemático de lámparas de incandescentes a fluorescentes compactas y hoy ya LED, el ahorro que podemos empezar a hacer en ese cuarto de la torta es un poco menor. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la climatización es donde realmente podemos generar un ahorro importante, mejorando lo que tiene que ver con las condiciones de la envolvente de nuestras construcciones, donde se pueden generar ahorros importantes en esa mitad de la torta, que llegan al orden del 70%, que impactan, digamos, cuando lo vemos en los números totales, en el orden del 35% de las facturas de luz y gas que consumimos en nuestras viviendas. En ese sentido, un poco se planteaba en la presentación anterior la cuestión de cuáles son los pasos, ¿no? ¿Cuál es el orden lógico? Y si volvemos un poco a las imágenes de la prensa, muchas veces se habla de energías renovables o se fomenta la utilización de artefactos más eficientes. Sin embargo, el proceso es inverso, ¿no? En el caso de la rehabilitación energética, donde las cuestiones de diseño bioclimático se ven un poco más reducidas, porque ya la vivienda está orientada, está ya en su terreno, se pueden generar algunas cuestiones de protección solar o algunas cuestiones que en ese sentido modifiquen algunos de los aspectos del diseño bioclimático. Sin embargo, es un tema que está un poco más clavado, ¿no? en el diseño de la vivienda, pero sí hay un orden lógico que tiene que ver con mejorar esa aislación térmica en el envolvente, en los techos, en los muros, incluso en los pisos de las construcciones y de las viviendas, para garantizar
que la energía que perdemos o ganamos, dependiendo de la época del año, si la estamos generando dentro de la vivienda o si queremos evitar que ingrese la temperatura, es el primer paso lógico, ya que ese es el que define de alguna manera la característica de los artefactos y la cantidad de artefactos que vamos a necesitar, ¿no? Porque, digamos, una vivienda más aislada, más abrigada, probablemente necesite o un aire acondicionado más pequeño o de menor capacidad, o menor cantidad de equipos para garantizar las condiciones de confort dentro de la vivienda. Y finalmente, esa poca energía que requiramos la podemos complementar o incluso cubrir en su totalidad, o incluso más que cubrirla para eventualmente generar una devolución de energía a la red a través de energías renovables, como pueden ser paneles fotovoltaicos o colectores solares. De alguna manera es el esquema que cuando evaluamos en el marco del etiquetado de viviendas, cómo un poco se propone el esquema básico de desarrollo del etiquetado, básicamente es ese orden que planteábamos recién, ¿no? Si bien, digamos, el etiquetado es más un elemento de diagnóstico, aunque también se puede usar como un elemento de proyecto, tomando un caso base, lo primero que se trabaja tiene que ver con la envolvente, donde es ese primer gran salto, como podemos ver ahí en este ejemplo tipo que se plantea desde el Ministerio de la Secretaría de Vivienda, para recién después trabajar sobre los sistemas activos y finalmente complementar esas cuestiones con energías renovables. Desde el sector de la construcción podemos hacer muchas cosas. Un poco esta imagen siempre me gusta mostrarla del ahorro de energía. Empieza en casa y es desde este sector donde podemos hacer mucha fuerza en el sentido de mejorar las condiciones de nuestras viviendas y de nuestras construcciones para generar un ahorro de energía que redunde no solamente en cuestiones propias de los usuarios, sino también cuestiones que van un poco más allá. De hecho, como bien se decía antes, principales emisores de gases de efecto invernadero o de gases de efecto invernadero equivalentes son los edificios a nivel mundial, que son aquellos que producen, como decíamos, el calentamiento global que ha generado muchísimos desastres y aquellos que, como yo que soy de La Plata, donde en el 2013 tuvimos una inundación muy fuerte, vemos que las consecuencias del cambio climático son cada vez más concentradas cuando vemos algunos indicadores de cómo se van incrementando a lo largo del tiempo ciertos desastres naturales que, bueno, en todos los casos los científicos lo atribuyen a las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Sin embargo, esos indicadores a nivel global, cuando los profundizamos en nuestro país, vemos que muchas de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando vemos este esquema gráficamente, la primera pregnancia que tenemos es el cuadrado de arriba a la izquierda, donde habla que la ganadería es una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero en nuestro país, y paralelamente es uno de los grandes motores de la propia economía. Por lo tanto, en ese sector donde hay cosas por hacer, sin embargo hay muchas cosas que son más difíciles de resolver, sí podríamos desde la industria de la construcción, de todo lo que tiene que ver con lo residencial y con los edificios, trabajar fuertemente en la reducción de gases de efecto invernadero, no solamente por lo que implica en nuestro planeta, sino también por los compromisos que asumió el país, como decía Hernán anteriormente, en las distintas COP, donde hacia el 2050 se pretende una cierta neutralidad en carbono para todo el país, y bueno, hay mucho por trabajar. Mucho por trabajar que muchas industrias ya lo fueron desarrollando. O sea, cuando lo pensamos en el marco de las lámparas, vemos cómo finalmente se descartaron las lámparas incandescentes, se pasó por una etapa intermedia de fluorescentes compactas, y hoy en día nadie duda en utilizar lámparas LED en esa industria. U otras industrias como la industria textil, o sea, nadie se le ocurriría hoy, como Edmund Hillary, esa foto blanco y negro que vemos ahí, subir al Everest con esa ropa que realmente poco y nada puede ser que lo cubra de las inclemencias del tiempo, y hoy empezamos a ver que la industria textil también empieza a trabajar esa multiplicidad de capas que empiezan a resolver un montón de temas en cuanto a protección de la temperatura, pero que respire, pero que nos proteja del agua, es decir, la combinación de distintas capas que cuando lo vemos en el marco de la industria de la construcción, independientemente del sector social del que se trate, muchas veces las técnicas y las tradiciones constructivas no reflejan realmente la evolución que han tenido cualquier industria que podamos tomar, desde los celulares hasta los automóviles, etc., ¿no?
y vemos cómo nuestras construcciones son verdaderos coladores de energía, donde perdemos por todos los wines, por los techos, por las paredes, por los pisos, empezamos a perder energía y estamos de alguna manera trabajando una arquitectura bastante pava en algún sentido, poco conservadora de la energía, casi como una caja que no logra conservar la energía, que cuesta obtenerla, que le cuesta también al planeta obtenerla cuando se trata de combustibles fósiles, y que de alguna manera podemos trabajar fuertemente en ese sector. Desde el punto de vista de la obra nueva y la obra existente, algunas cuestiones conceptuales. Nosotros trabajamos desde este sector de la construcción sobre un sistema artificial, que son con los edificios, las viviendas, y entre ese sistema artificial y nuestro sistema natural, ese suprasistema donde insertamos nuestras construcciones, tenemos una interfase que nos relaciona, que básicamente es esa envolvente, en la cual podemos de alguna manera trabajar, dependiendo de las zonas bioclimáticas de que se trate, cuáles deberían ser las características para moderar las cuestiones del clima en esa envolvente, que un poco de alguna manera, cuando la vemos en el marco de la evolución, de cómo fue desarrollándose la envolvente a lo largo del tiempo, hasta principios del siglo XX, de alguna manera las construcciones pesadas, de muros portantes, en cuya envolvente no solamente se resolvía la cuestión estructural, sino también los aspectos de acondicionamiento térmico, estaban pensadas con elementos de gran espesor, precisamente en esa combinación entre cuestiones portantes dentro de la envolvente y las cuestiones térmicas o hidrófugas, etcétera, que se resolvían con gran espesor. A medida que más espesor había, mayor protección se generaba. Sin embargo, a partir de la aparición de nuevos materiales, como el hormigón armado, a principios del siglo XX, un poco se separó, ¿no?, la estructura de la envolvente, lo que permitió cuestiones como más esbeltas. Sin embargo, en esa libertad que se planteó a partir de la aparición de nuevos materiales, en esos reducidos espesores se perdieron muchas de las ventajas que tenía los grandes espesores de la antigüedad. Y eso lo podemos ver en ejemplos incluso paradigmáticos, como la Villa Saguada de Le Corbusier, donde, si vemos esta imagen durante su construcción, vemos los pequeños pilotis y la estructura de hormigón armado en el mismo plano de la envolvente de ladrillos comunes, en un lugar donde hay varios grados bajo cero en el invierno de los alrededores de París. Entonces, un poco esa tradición constructiva se mantuvo a pesar de los cambios tecnológicos en los materiales de soporte de la estructura, cuando en paralelo había otras industrias que trabajaban otras soluciones, otros esquemas, como la industria naviera, la industria de aeronavegación, e incluso algunos autores iban por ese camino, ¿no?, de trabajar esta cuestión de la multicapa como solución posible a esa separación entre la estructura y la envolvente, en algo más parecido a esto que decíamos, ¿no?, de la industria textil, donde de alguna manera la superposición de distintas capas diseñadas para cada uno de esos aspectos permitan resolver las condiciones que nos plantea el sitio, que nos plantea el clima, que nos plantea el lugar, para poder garantizar el confort de los usuarios y además generar un muy poco uso de la energía. Desde el punto de vista de soluciones para la mejora de la envolvente, podemos definir de alguna manera, si se quiere, la envolvente sustentable, ¿no?, esa relación entre el edificio y ese suprasistema, que es fundamental, y se espera que ese cerramiento no nos aísle del viento, de la humedad, de la lluvia, pero que permita la entrada de la luz y el aire, que conserve el calor, que proporcione seguridad e intimidad, muchas veces aspectos que se contraponen unos con otros. Si abrimos la ventana para que se ventile, probablemente ingrese la temperatura. Bueno, son cuestiones que como todo proyecto requieren la particularidad del lugar donde está, de la orientación, de las características, de las tradiciones constructivas, como bien se decía anteriormente, de cada lugar, y que de alguna manera podamos, a partir de del diseño de esa envolvente sustentable, moderar esos efectos del clima, y que exijan cada vez menos esos sistemas energéticos del edificio, y que eventualmente esa envolvente incluso pueda captar o almacenar calor a través de sistemas de energías renovables y otros aspectos que mejoren el confort de los edificios. Ya que, como decíamos, en esa pérdida de espesor hemos perdido muchas cuestiones, y hoy en día no podemos prácticamente, o es bastante más difícil, trabajar con monomateriales para cumplimentar las mínimas exigencias que hay a nivel normativo desde el punto de vista del acondicionamiento térmico,
Y a veces estas cuestiones de la multicapa, ¿no? De la cuestión de considerar que toda envolvente necesita tener una capa portante para soportarse a sí misma y su relación con el edificio, pero también una capa aislante, térmica por supuesto, también hidrófuga, acústica en algunos casos, y finalmente una capa de protección, porque muchos de esos materiales son materiales bastante sensibles y que requieren esa terminación final en las viviendas. Y incluso sobre todo en esta región donde estamos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la cuestión de la protección solar, así como en otros lugares del país, resulta central cuando pensamos esta idea de la envolvente como un sistema complementario multicapa. Por lo tanto, en ese esquema de construcción por ahí más tradicional o cualquier otro sistema que se pueda aplicar, la necesidad de incorporar, ya sea hacia el lado exterior, dentro de los propios muros, hacia el lado interior, cualquiera sea la solución. Hoy creo que no podemos discutir por ahí detalles constructivos específicamente, pero sí pensar estas ideas como se veía hoy, algunos sistemas de aislamiento por el exterior, de panelería, tipo AVES, o sistemas interior a partir de la utilización de dobles muros o emplacados interiores, también que garanticen los niveles de aislamiento térmico, y también tener como ciertas prioridades, sobre todo a la hora de remodelar una vivienda y tener en cuenta cuáles son los principales lugares por donde perdemos o ganamos energía. La cubierta es un sector central, sobre todo en la vivienda individual, ¿no? Por ahí en la vivienda en altura las proporciones son distintas, la envolvente vertical tiene mucho más preponderancia, y en algunos casos también las carpinterías. Sin embargo, con las viviendas donde la proporción un poco de vidrio contra muro opaco es bastante menor, cada oportunidad que tenemos en remodelación, en rehabilitación, en un cambio de una cubierta, en una mejora por una cuestión hidrófuga, aprovechar para mejorar las condiciones de aislamiento térmico de las cubiertas de central, lo mismo cuando hacemos alguna ampliación o alguna reforma en cuanto a los muros, y en la cuestión de los pisos por ahí es un poco más complejo de intervenir en la obra existente, pero siempre pensando en este caminito que, nunca perdiendo de vista el diseño climático, pero que en el caso de la eficiencia energética en rehabilitación o en retrofitting, como se denomina también esta actividad, debería necesariamente empezar por garantizar una aislación térmica eficiente para después pasar a la decisión y definición y dimensionamiento de los artefactos necesarios para finalmente complementarnos con energías renovables y un poco pasar de esa imagen más de pérdida de energía a algo más conservador de la energía, garantizar un poco la continuidad de esas aislaciones térmicas. Muchas veces, si no se presta suficiente atención a cuestiones como los puentes térmicos, esa continuidad de las aislaciones, este ejercicio que plantea Passive House es interesante, ¿no? Trabajar un poco, recorrer la envolvente y garantizar que todos los sectores tengan los mínimos niveles de aislación. Ahí se ve como en los sectores de carpinterías y vidrios, el espesor un poco del recorrido es un poco menor, porque obviamente es bastante más difícil lograr buenos niveles de aislación térmica a partir de vidrios y carpinterías que con los muros opacos, por lo que también a veces conviene redoblar la apuesta y pasar de los niveles B mínimos que se exigen muchas veces en las normas a nivel de provincias o distintos municipios del país, para poder trabajar con menos intensidad en la cuestión de los vidrios, ¿no? Normas que tenemos disponibles en un montón de lugares del país, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Neuquén, en algunos municipios de Mendoza. Y esta diapositiva que a medida que voy dando algunas charlas va creciendo, creo que prontamente vamos a necesitar 2 diapositivas, porque las leyes y ordenanzas de acondicionamiento hidrotérmico en la construcción, desde aquella ley del año 2003, la 13059 en la provincia de Buenos Aires, que fue un poco señera en ese sentido, a la ordenanza de Rosario de unos años después, la reciente modificación, más allá de la ley 4458, la reciente modificación del Código de Clasificación de la Ciudad de Buenos Aires, donde se incluye el artículo 3.7 de diseño sostenible, ordenanzas, como decíamos, en Neuquén, Mendoza, pero también las resoluciones a nivel Secretaría de Vivienda, los estándares mínimos de calidad en la vivienda de interés social, y lo mismo con los desarrollos en el marco del etiquetado energético de vivienda, que también son cuestiones que se van complementando, se van superponiendo y que finalmente formarán parte del trabajo. Un esquema de exigencias que, como decíamos, y que
que básicamente propone la aplicación de la serie de normas IRAM de la 11600 y algunas de la 11500 desde el punto de vista del acondicionamiento hidrotérmico, que exigen niveles en general, y sobre todo en el marco de la ley de la provincia de Buenos Aires, en lo que se denomina el nivel B de transmitancia térmica en muros y techos, que equivale a lo que se solicitaba en Europa, por ejemplo en España, en el año 1979. Si volvemos atrás y vemos las exigencias de transmitancia térmica para muros, en el nivel B vemos que el K está entre 1,10 y 1,25, y en el año 79 en España se exigía 1,20. Es decir, que estamos hablando de exigencias que son bastante menores en cuanto a los estándares a nivel mundial. A veces parece como que cuando hablamos de estos aspectos estamos hablando de las cuestiones que se hicieron en Alemania la semana pasada. Sin embargo, son cuestiones que a nivel europeo se trabajaron desde los años 70, ¿no? Y se entendió rápidamente que trabajar fuertemente sobre la aislación térmica en los edificios resultaba central, y hoy mismo lo siguen profundizando a nivel de la comunidad europea, cuando parte de las estrategias desde el punto de vista del problema con la energía rusa habla de aislar mejor, no empezar a aislar, sino aislarlo cada vez mejor, casi generar viviendas pasivas en el marco no solamente de las viviendas nuevas, sino sobre todo de la vivienda existente, que es lo que realmente ellos detectaron fuertemente cuando empezaron a trabajar la cuestión allá en los años 70, donde hay mucho más existente que obra nueva. En nuestro país, de hecho, tenemos cerca de 14 millones de viviendas, veremos qué es lo que da el nuevo censo, pero que son 14 millones contra 375.000 que se construyen cada año. O sea, las oportunidades que tenemos en nuestras ciudades son enormes, y no solamente en las ciudades, y en el marco de lo privado, sino también en el marco de lo público, y de la vivienda social, donde el trabajo de rehabilitación energética es importante, ¿no? Es importante entendido también en el marco de lo que es la vida útil de los edificios, ¿no? Cada componente del edificio tiene una vida útil particular, que requiere modificaciones, que requiere mejoras, que requiere actualizaciones, que requiere reparaciones, y en ese sentido empezar a pensar esta cuestión de la economía lineal versus la economía circular, no solamente en cuanto a un material, en cuanto a una porción, a una parcialidad de los edificios, sino también entendido como este ciclo de vida, donde muchas de las decisiones que tomamos al principio repercuten a lo largo de todo el tiempo donde va a estar de pie esa edificación, y que probablemente también podamos generar un concepto de circularidad y de tratar de dar una nueva vida a las construcciones a partir de la mejora de la envolvente y de las cuestiones que en el propio mantenimiento de las viviendas, así como lo vemos en un auto, que tenemos un manual de instrucciones que nos indica cada tantos kilómetros qué cosas tenemos que hacer. Bueno, evidentemente las viviendas también requieren ese tipo de mantenimiento, y no solamente utilizar manuales para mantenimiento, sino también para rehabilitación. Tenemos muchísimos ejemplos, creo que la Catón y Basal, con esta obra de la Torre Walle-Pretre a los alrededores de París, fueron un poco señeros en ese sentido, ¿no? de cómo poder trabajar sobre edificios existentes, mejorando las condiciones de la envolvente, garantizando que los propios usuarios que viven ahí en su barrio de toda la vida puedan seguir utilizando sus viviendas, pero simultáneamente puedan incorporar aspectos que generen protección, que generen mejora de las condiciones de aislamiento térmico de la envolvente. Un poco nos lo dice Anne Lacaton: la demolición es un error, nuestra alternativa es la reparación. Se consigue más si se cuida lo que se tiene que si se desprecia. El resultado es más económico, más lógico, más civilizado. Y cuando vemos nuestras ciudades y vemos la cantidad de oportunidades que hay desde el punto de vista de la vivienda privada, pero también de la vivienda pública, muchísimos conjuntos que a veces han sido diseñados, la mayoría en forma previa a la aparición de las normativas que nombrábamos recién, o incluso las oportunidades para sistematizar y buscar oportunidades de expansión en el marco de entornos urbanos, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no complementar entornos urbanos mejorando, ¿no? a través de protegiendo y completando indicadores urbanísticos que muchas veces están vacantes en el centro de las ciudades, donde tenemos la mayoría de los servicios, y que además podemos mejorar las condiciones de la envolvente, y de alguna manera darle una nueva vida a las construcciones. Y en ese sentido, el comportamiento de la economía de un país, donde digamos, conocemos mucho estos vaivenes que tenemos de subas y bajas del Producto Interno Bruto, el comportamiento si separamos, ¿no?, el comportamiento del Producto Interno Bruto del sector de la construcción,
vemos que cuando la situación económica está bien, nuestro sector está muy bien, está muy en alza. Sin embargo, cuando eso entra en caída, la caída es muy fuerte, mucho más fuerte que la subida, en el orden del doble, digamos. Cuando en el momento de suba la economía, la prociclicidad, como se denomina este efecto, y que lo podemos verificar en un montón de países y en nuestro propio país, es eso, a lo largo del tiempo lo podemos ver claramente cómo se comporta, ¿no? Estamos bien la economía, estamos muy bien en la construcción. Está muy mal la economía, estamos muy abajo en la construcción. Y eso es una oportunidad, en definitiva, ¿no? El trabajar sobre la cuestión de la preexistencia es una oportunidad que la han visto en muchísimos países, y lo podemos ver en cualquier lado, ¿no? Donde, no sé, desde Canadá a Francia, o el propio esquema de superbonus que plantea el gobierno italiano, ¿no? Donde toda la inversión que un usuario haga sobre su vivienda para mejorar las condiciones de sustentabilidad y de aislamiento térmico de la vivienda, le devuelven un 10% más de lo que invirtió para garantizarse, ¿no? Que son viviendas eficientes, que tienen poco gasto de energía, que se requiere importar menos energía desde otros países. Son oportunidades que no se deberían desaprovechar, y a veces se trabaja sobre mejorar algunos aspectos en cuanto a, no sé, bajar los ingresos brutos en los créditos hipotecarios para reducir la cuota, cuando por el otro camino estamos gastando el doble de energía necesaria para mantener una vivienda que o nos entregó el Estado o le compramos a un privado, ¿no? Así que simplemente para cerrar un poco esta cuestión de la rehabilitación energética o retrofitting, entendemos que es una oportunidad muy, muy interesante para las condiciones que tiene nuestro país, para mejorar los niveles de empleo, para mejorar las condiciones de la envolvente térmica de los edificios, y para generar estos planes contracíclicos que nos permitan cubrir esos baches que se nos producen cuando hay grandes bajas en nuestro sector de la construcción, y por ahí incluso hasta redoblar las apuestas, mejorar incluso el cumplimiento de las normas, tratar de generar siempre los menores impactos negativos en el medio ambiente a través de las construcciones, aspectos que nos plantea nuestra propia Constitución, ¿no? Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Un poco el informe de Brundtland, casi transcripto en el artículo 41 de nuestra Constitución, y esta posibilidad de mejorar las condiciones del envolvente creo que va a redundar además en un ambiente sano, en un ambiente que permita conservar mejor la energía, en el marco de algo colaborativo entre todos los sectores, ¿no? Entre los empresarios, entre los profesionales, entre los industriales, entre el gobierno, entre las asociaciones intermedias, que permitan mejorar esas perspectivas. Y ahora sí, para cerrar, me gusta un poco esta frase que nos dice un autor brasileño, Ricardo Abramovay, en un texto que se llama Más allá de la economía verde, que la definición de economía que se encuentra en los manuales, es decir, la asignación de recursos escasos entre fines alternativos, y esa escasez la vivimos muy cercanamente y muy certeramente en nuestro país, se encuentra sacudida por la presencia de bienes cuya naturaleza económica básica no es la escasez. Y a veces pensamos que esos bienes son simplemente la energía del sol o la energía del viento. Sin embargo, uno de los bienes más importantes que plantea que no hay escasez tiene que ver con las ideas. Y creo que estos son los espacios para compartir ideas y para mejorar las condiciones de eficiencia energética en nuestras viviendas. Bueno, con esto termino, dejo de compartir, y ahí abrimos las preguntas. Gracias. Dale. Bien, Federico, pero muchas gracias. Vamos a manejarnos de la siguiente manera. Hay un par de preguntas en el chat que voy a ir retomando, y después, si quieren, tomando esta idea de la última diapositiva de Fede, conversar un poco más, ¿no? Ahí vamos a estar abriendo, si desean, los micrófonos y generar un pequeño espacio de debate e intercambio. Así que, bien. Voy con la primera de todas. Esta era para vos, Hernán. Pregunta si el programa que estabas comentando está vinculado de alguna forma con el programa de etiquetado de viviendas de la Secretaría de Energía. No, bueno, tiene una relación conceptual, pero no
digamos, no directa, ¿no? O sea, este programa que yo comenté es un programa previo, digamos, es un programa que está estructurado hace ya varios años, pero que tuvo sus dificultades en el inicio, y que se está implementando, digamos, desde el 2000, a nivel nacional, digamos que ha logrado elegibilidad en el 2018. El programa de etiquetado de viviendas es un programa que se dio un poco en otro marco, que es en el marco del plan de eficiencia energética para Argentina, digamos, financiado, entiendo, a través de ese programa, que es un programa que, o sea, atendía principalmente a los 3 sectores más fuertemente consumidores de energía en Argentina, que es el sector residencial, transporte e industria, y en ese marco se financió y desarrolló el programa de etiquetado de viviendas, que refiere, también, digamos, hay que mencionar, que un poco contaba Federico también, las normas técnicas, que fue clave, digamos, entre 2016 y 2017, la consolidación de alguna manera de la 11900, que es un poco la base y de donde surge también el motor de cálculo del programa de etiquetado, ¿no?, de viviendas. Bien, 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 bien. Bueno, gracias Hernán. Vamos con la pregunta de Araceli. En el caso de Salta, solo se estudia un prototipo para la zona templada cálida que corresponde a la ciudad de Salta capital. ¿No se contemplan las otras zonas climáticas teniendo en cuenta que la provincia posee, bueno, entiendo, varias zonas climáticas? No, bueno, eso es lo que contaba un poquito en instancia esa diapositiva de las zonas, es que en realidad, digamos, es difícil, por varias razones, pero principalmente por financiamiento, poder hacer un desarrollo en cada locación a nivel nacional, con lo cual se hizo un análisis de representatividad bioambiental, es decir, encontrar como el punto de inercia de esa zona fuerte que sea más representativo, digamos, como modelo para esa área, ¿no? Entonces, claramente en Salta hay digamos, como distintas microrregiones, como pasa también en otras zonas de Argentina, ¿no? En la zona, por ejemplo, 6, también es distinta en Ushuaia que en la zona de la estepa patagónica o del lado de la cordillera. Pero bueno, en primera instancia significa esto como un gran avance en relación a un modelo que también, como contaba Federico anteriormente, un modelo de base o de referencia que en algún sentido no relevaba estas cuestiones, ¿no? Uno podría decir que era relativamente pobre en términos de uso y manejo de energía, ¿no? Bien, 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 bien. Vamos con la siguiente. Francisco pregunta sobre el proyecto GEF. ¿No se evalúan los aspectos referidos a energía embebida y huella de carbono de los materiales y el impacto de la disposición final al término de la vida útil? Y en relación a eso, hicimos un trabajo específico con un grupo de consultores, digamos, con metodología de ciclo de vida para 2 categorías de impacto, digamos, energía embebida y carbono embebido. Para algunos de los materiales, digamos, la metodología es muy compleja, digamos, se maneja una gran cantidad de datos. Ahí hay un punto interesante para el desarrollo o una especie de cierta vacancia a nivel nacional para el desarrollo de indicadores que tienen que ver con esto que él menciona. Ahora yo voy a compartir ahí la web donde están subidos dos pequeños manuales que se desarrollaron en el marco de ese estudio. Pero bueno, digamos, estos indicadores por lo general cuando se hacen estudios se toman referencias de bases de afuera, ¿no? De Ecoinvent o de la Universidad de Bath. Ahí sí sería interesante poder lograr hacer trabajos, digamos, más profundos a nivel nacional, porque claramente la matriz productiva y energética argentina es distinta a la de Inglaterra o la de Suiza. Pero bueno, ahí es un trabajo que es bastante complejo. Por otro lado, digamos, sería como instancia previa a poder desarrollar
etiquetas de PD, ¿no? Pero lo que sucede también en particular con la construcción es que cuando nosotros trabajamos sobre una cubierta, una mampostería, hay un aglomerado de materiales varios, ¿no? Es decir, no resolvemos con un producto único, sino que ahí se juntan muchos materiales y hay que tener, digamos, valores de la trazabilidad, digamos, de la cadena de valor, de todo ese conjunto de materiales, con lo cual hay que generar una serie de indicadores más complejos, digamos, tal vez por masa o por volumen. Pero bueno, ese es un trabajo que gracias por mencionar, pues es muy interesante para desarrollarse. Sí, en relación a estos estudios que hicimos en el marco del programa con metodología de ciclo de vida, voy a poner ahora la web ahí en el chat, así pueden ver un poco la info, el resumen de ese desarrollo, porque es obviamente muy, muy complejo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien, bueno, voy a recolectar un par que se repiten. Bueno, estamos grabando, así que quien llegó un poco tarde, se distrajo, le surgió algo en el medio, sepan que va a estar publicado a partir de mañana en la web del ciclo, que es sustentabilidad.egc.org.ar, ¿sí? Estaba, creo que fija en las presentaciones. No vamos a estar enviando la presentación, sino más bien ponemos a disposición la grabación entera y de ahí, bueno, pueden tomar los datos que necesiten. Hay un par de personas que están preguntando, ya que nos acompañan algunas marcas, si tenemos el link de acceso a lo que son las familias, se usan en la metodología BIM, ya más de uno las conoce. Este ciclo no está enfocado directamente en la metodología BIM. Lo que le puedo decir es que algunas de estas empresas están presentes en otro ciclo como este, que llamamos BIM en Acción. Les comparto el sitio web para que desde ahí descarguen las familias que están solicitando. De todos modos, seguramente las marcas en sus propios portales interesados de que la gente, digamos, proyecte con sus familias, están publicándolas, así que sepan que siempre sean estas marcas u otras, debería en alguna sección de la página estar disponible ese material. Bien. Con respecto al tema BIM, sí. te interrumpo un segundito, que sí, también desde Andima estamos desarrollando, supongo que estará para fin de año, principio del año que viene, también algunas familias de soluciones en BIM, de muros y cubiertas con los principales materiales, como para que se puedan tomar de primer referencia, ¿no? Y, para el desarrollo de envolventes con aislación térmica en formato BIM. Dale, perfecto, perfecto. Bueno, ahí el comentario de Federico. Hay una pregunta que tocaba la Cámara de la Construcción de Alejandra, la leo para todos. Si respecto desde la Cámara Argentina de la Construcción se piensa en capacitaciones para la autoconstrucción en técnicas como por ejemplo Adobe. Mira, Alejandra, en principio, hasta donde yo sé, no. Nosotros de todos modos, en lo que es el área de capacitación, tomamos no sobre construcción, sino sobre gestión de la construcción. En tal caso deberías consultar a la gente de WOCRA a ver si tienen algo de lo que andas buscando. En principio no, porque esta es una cámara gremial, ¿sí? Gremial empresarial. Así que en principio no. Puede que haya alguna nota o algo, pero en principio, en cuanto a capacitación, no. Ni de otras, porque nosotros no enseñamos a construir, sino que a gestionar. De lo otro se encarga WOCRA. Bien. Esta quizás la puedas responder vos, Federico. ¿Qué se está haciendo desde las distintas cámaras también para la promoción de la rehabilitación energética de construcciones preexistentes? Sí, bueno, es una de las preocupaciones que nosotros siempre planteamos, sobre todo en el marco de la difusión. O sea, las cámaras reúnen las empresas, en este caso comercializadoras y fabricantes de materiales aislantes térmicos eficientes,
y más allá, digamos, de las acciones comerciales que cada empresa haga desde la Cámara, básicamente lo que hacemos es, por un lado, la cuestión de la difusión a partir de artículos en la prensa, sobre todo cuando hay cuestiones como la suba de tarifas, etcétera, para por lo menos advertir al público general, que es en definitiva el que luego va a encargar esas obras de remodelación en sus casas, que esas oportunidades hay que aprovecharlas para resolver algunas otras cosas que a veces o la mano de obra no está enterada, o los propios profesionales no estamos enterados, o que sobre todo los usuarios finales no están enterados, por lo tanto, ese es un poco un trabajo importante, y en paralelo trabajar sobre todo con organismos del Estado para también fomentar y promover en distintas seminarios, congresos, etcétera, y reuniones con el Estado estos aspectos, ¿no? Tal cual. Ponerlo un poco a discusión Una es agenda, el primer gran paso. Diego pregunta, ¿en Entre Ríos se está ejecutando viendo a futuro de tomar la sostenibilidad en construcciones, sea de vivienda, edificios, como una impronta o factor clave a tener en cuenta? Si debo responder yo, en el marco del programa que comenté, no específicamente, digamos, ese programa específico contempla las provincias que mencioné, ¿no? Sí, probablemente hay acciones diferentes, pero no contempladas en el marco de ese programa. Ese programa es un programa también como muy específico, que también brinda la posibilidad de hacer una especie de laboratorio, ¿no? Abierto. Es decir, digamos, nos da un poco la chance de trabajar, digamos, como con maquetas uno en uno, ¿no? Digamos, hacer un análisis completo del comportamiento de la vivienda, ¿no? Bien. Y ya que hablaste, Hernán, hay una para vos sobre el programa. Querían saber si los prototipos construidos en estas provincias ya están siendo monitoreados. Y si es así, ¿cómo vienen más o menos los resultados respecto a, nada, según las técnicas y materiales que utilizar? No, todavía no empezó el proceso de monitoreo, porque digamos, varios de estos proyectos algunos están en obra, otros en proceso de licitación. Toda esa parte la desarrolla el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a través de los institutos provinciales de vivienda, que son subejecutores del programa, pero la etapa de monitoreo comienza una vez que se terminen las obras de las viviendas, y ese monitoreo, digamos, va a ser durante el lapso de un año entero, digamos, para juntar datos consistentes, ¿no? Bien, vamos con las últimas dos, así cerramos puntual a las 12. Alejandra nos pregunta, dice que vive en una zona de la Patagonia donde no hay legislación alguna, y desde vuestras experiencias, ¿quién debe iniciar esta legislación? Si querés, empiezo yo. La cuestión federal del país hace que el poder de policía de la construcción está en manos de los municipios. A veces parece como que puede ir de arriba para abajo, pero tal vez es mejor de abajo para arriba, ¿no? De que a nivel más local exista alguna ordenanza que adhiera a la utilización de, sobre todo, basarse en las normas IRAM, que es un poco la referencia, las normas que nombrábamos tanto Hernán como yo, y exigir algún nivel dentro del 11605. Es un proceso interesante. Y también está el esquema de Rosario de gradualidad en la implementación, que por ahí también puede ser interesante como esquema, pero parece que más allá del compromiso, a veces el compromiso desde la provincia y que baje a cada uno de los municipios también puede ser una estrategia para que la provincia genere algún tipo de legislación a la cual adhieran los distintos municipios a través de sus propias ordenanzas. No sé cuál es tu experiencia, Hernán. No, creo que es lo mismo ahí, la dificultad en términos de la construcción de manera específica, digamos, del edificio en sí. Digamos, los prototipos que yo contaba incluyen
también otros aspectos, ¿no? Si uno puede hablar de generación distribuida renovable, eso está en el marco de una ley nacional que varias provincias han adherido, digamos que sí baja en cascada, pero la regulación de la construcción claramente está en el marco de los gobiernos locales. El programa que conté también, digamos, tiene a favor en relación a esto, que es un programa que se ejecuta digamos, dirigido a la vivienda de interés social, con lo cual, digamos, el reglamento o la normativa que regula esa construcción es una normativa específica, nacional, que son los estándares mínimos que vos también mencionaste, y eso permite de alguna manera que pase también este filtro de la normativa municipal, ¿no? Pero bueno, ahí hay también una gran dificultad en general para hacer cumplir estas cuestiones, porque muchas veces esos aspectos que han pasado al marco regulatorio, elevando algunas normas técnicas, como mencionaba Federico, de los estándares en cuanto a valores de transmitancia térmica para paños, este tipo de cosas, de mejora de esos estándares que en general han sido muy bajos acá, encuentran también alguna dificultad en la gestión en cuanto a mecanismos de control, ¿no? Por eso pienso yo también, reflexionando ahora, que algunos sistemas de construcción sostenible, digamos que son de los tantos que hay, ¿no? Algunos los llaman mal llamados normas, ¿no? Pero digo, tipo Lee y Dech, este tipo de cosas, que aportan como un royalty de mercado, que en general están más vinculados también al sector de construcción como más ABC1, tienen éxito porque tienen además sistemas de auditoría, entonces el proceso de construcción está fuertemente monitoreado, digamos, alguien va a observar que si se dijo que ahí iba a ir una lana mineral de vidrio, de roca, de tanta densidad y de tanto espesor, específicamente alguien va, observa eso y eso se cumple, ¿no? Pero en términos generales, en la construcción, en el mercado privado, digamos, uno ve, o sea, lo que vos mostrabas en las fotos, ¿no, Federico? Si tanto, no sé, en Capital Federal no puede ver una mampostería de ladrillo hueco el 18 con puentes térmicos, ¿no? Con estructura de hormigón y ese mismo, revocada, y ese mismo modelo, no sé, en Pampa y Melián se está haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, después tendrá un porcelanato con un costo superior, digo, pero en términos de envolvente térmica, estas cuestiones me parece que revisten algunas complejidades en cuanto a los mecanismos de control, ¿no? Bien, y vamos ahora sí con la última para terminar. Javier pregunta si existe algún tipo de promoción económica o impositiva para lo que es la rehabilitación energética. Algunas normativas lo promueven, en Rosario sobre todo. Lo que pasa es que muchas veces esas promociones tienen que ver con lo que es el alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? El impuesto municipal, que son impuestos muy bajos. Entonces, en general en los países centrales el proceso tiene que ver con créditos blandos, promoción, o esto que yo mostraba de Italia, que cada 100 euros que vos ponés te devuelven 110, porque realmente el Estado está preocupado por la cuestión y de alguna manera quiere fomentar eso, y simultáneamente fomenta la mejora energética, la mejora en los niveles de empleo, la mejora en la capacitación, como decía Hernán, en cuanto a, no sé, a la instalación de colectores solares, lo mismo en cuanto a aplicación de técnicas constructivas que son muy sencillas, pero bueno, que requieren un cierto know-how que no es el know-how de 2000 años construyendo de la misma manera, ¿no? Bien, 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 bien. Bueno, les quiero dar personalmente ahora sí las gracias primero a Hernán, también a Federico por acompañarnos hoy, por sumarse al ciclo con tanta predisposición y con tal altura. Y a todos ustedes también por conectarse. Tuvimos una gran cantidad de participantes. Tuvimos un pico de 120 aprox. Y
nada, ahora estamos en los 90 y tantos, a 1 hora y media de haber dado inicio, así que entiendo que si se han quedado es porque gustó, y de nuevo mis felicitaciones a Hernán y a Federico por eso. Gracias, Los saludos. invito, como vieron en el chat, al siguiente encuentro. Vamos a estar haciéndolo el martes 11 de octubre por la mañana en este mismo horario. Vamos a estar hablando de materiales sustentables y prototipos, ¿sí? Así que ahí les dejo el enlace para que se inscriban y nos estamos viendo en próximos encuentros. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Santiago, Federico. Buen día para todos. Igualmente, buen día. Ahora,